creación de la nada, de la que todos hemos oído hablar, significa que Dios es poderoso en todo cuanto existe y por consiguiente es poderoso también en la evolución, descríbase como se describa. Y la fe confiesa que el poder de Dios es el de su misericordia sin medida. Si no fuera así, no tendríamos ninguna razón para dar cuenta de nuestra esperanza. En cuanto a una visión cerrada, enfrentada a una visión abierta de la realidad, sabemos hoy que no hay ninguna realidad en sí objetiva e inalterable. Los planteamientos de la evolución en los aspectos biológicos apuntarían claramente hacia una visión abierta de la realidad. Todo acercamiento a la realidad incluye la percepción del que la ve. Por eso se me hace tan interesante que la doctora Barahona nos ilustró sus explicaciones con un ojo. ¿Quién sabe si las cosas son como las veo? Pero lo único que yo puedo hacer es describir y explicar lo que de hecho veo. Precisamente porque interviene la percepción en la interpretación y lectura de la realidad y también en la interpretación de la evolución, pueden cambiar, y de hecho cambian los sistemas explicativos. Y esto sucede en todas las disciplinas, también sucede en la teología, de hecho, aunque muchas veces se niegue. Aquí entra otra vez la proyección. En una visión cultural helenizada, proyectamos sobre Dios la imagen de alguien que nunca cambia, que se basa a sí mismo, que es inmutable, o en términos de evolución, que haya hecho alguna cosa muy bien una vez para siempre. Tal visión estática puede de hecho antojarse por consoladora en medio de nuestro mundo tan cambiante. Pero aquí aparece una dimensión peligrosa de la proyección. Las normas, las costumbres, los sistemas son decretados por un Dios proyectado y tan inmutables como Él. Según la proyección, Dios creó un mundo cerrado para que nos brinda seguridad. En cambio, la fe da testimonio de un Dios que acompaña, se compadece, escucha, habla, se calla, consuela y libera. Ahí otra vez ustedes ven la incompatibilidad o la diferencia radical de los dos niveles de discusión. De ahí, y a causa de los peligros de la proyección, urge la tarea para la teología de dar el paso a una visión abierta de la realidad y dar cuenta de un camino de esperanza. Y un camino de esperanza postula el cambio. Ahora la gran pregunta es cómo podemos protegernos de las proyecciones o darnos cuenta que de hecho estamos manejando proyecciones y no Dios. Nuestro lenguaje se construye con conceptos, eso es evidente. Los conceptos únicamente describen la realidad del mundo tal como la percibimos con la razón.
Por esto, mañana podemos percibir otra cosa de la que hemos percibido hoy y podemos cambiar nuestros sistemas explicativos. No tiene ni siquiera, hablando de los conceptos y proyecciones, sentido hablar de la existencia de Dios. Una afirmación como yo creo que Dios existe no tiene ningún sentido, porque también la existencia es un concepto que no es aplicable a Dios. Igual, lo mismo pasaría con los conceptos de evolución, sentido, omnipotencia, naturaleza, justicia, etc. Y les pongo en negrita: ninguno de nuestros conceptos abarca a Dios. Eso nos deja con la pregunta de cómo hablar de Él. En el caso del diseño inteligente estaba muy claro que un determinado concepto de naturaleza y de realidad se proyectó sobre Dios, de manera que es perfectamente imposible que se identifique con el Dios cristiano, porque el Dios cristiano, o monoteísta, no cabe en ningún concepto. Los conceptos tienen sus contrarios y sus negaciones. Dios contrapuesto al hombre, evolución contrapuesta a creación, misericordia contrapuesta a justicia. Esto significa que si la evolución es lo contrario de la creación, lo cual es el presupuesto en los movimientos tanto dogmáticos católicos como de diseño inteligente, estamos manejando conceptos mutuamente excluyentes. Y cuando estamos manejando conceptos mutuamente excluyentes, no podemos estar hablando de Dios. De Dios, este modo de hablar no dice absolutamente nada. La contradicción de los conceptos entre sí, cuando queremos hablar de Dios, señala la proyección. Y esto está muy claro en el caso del diseñador inteligente. La razón solo es capaz de descubrir que Dios es sin quien nada existe, y por esto es poderoso en todo. Ahora, esta afirmación básica puede aplicarse al postulado de un diseño inteligente. Es un postulado de la razón basado en la observación o percepción de la realidad, pero eso todavía no es fijo. ¿Cómo es lo que existe? ¿Cómo llegó a ser? ¿Cuál es el sentido de nuestra realidad? ¿Cómo se dio esta complejidad de la que hablaba la doctora Barahona? Es algo que vamos a tener que descubrir nosotros mismos. Dios, y con eso termino, en las religiones monoteístas es solo misterio, pero en la fe es el otro que nos acoge. Muchas gracias.